principalmente la AEU, que es la acidemia, que es la acidosis metabólica, un pH menor a 7,1, va a haber alteración de los electrolitos, hipercalemia mayor a 6,5 miliequivalentes litro, una hiponatremia menor a 115 miliequivalentes decilitro, una hipernatremia mayor a 160 miliequivalentes decilitro. También va a haber una intoxicación debido a hiperazoemia grave que va a ocasionar lo que es una pericarditis, va a haber una sobrecarga que va a producir una nasarca, y uremia y signos clínicos de toxicidad urémica. Y la uresis, que es oliguria o anuria menor a 200 ml en 12 horas. ¿Recuerda la tabla? Anterior ya. Ahí dicen acidosis. Los pHs compatibles con la vida es 6.8 y 7.8. ¿Ya? 6.8 y 7.8. Para acidosis 6.8 y para alcalosis 7.8. Yo la máxima que he visto realmente ha sido 6.8. ¿Ya? La acidosis, independientemente de que sea respiratoria o metabólica, la acidosis tiene una repercusión sistémica que no se imagina. La acidosis a nivel cardíaco, ¿qué hace? Causa depresión cardiovascular. Si ese miocardio está deprimido, ¿cómo creen que estén las funciones o propiedades cardíacas? Pues bajas, el inotropismo va a estar bajo, etc. Entonces ese paciente va a tener un gasto cardíaco bajo. Si su gasto cardíaco es bajo, ¿cómo va a estar su presión arterial? Baja, una presión arterial disminuida. Y si la presión está disminuida, el riñón va a estar bajo hipoperfusión, ¿sí o no? Sí. Uno. Segundo, esa acidosis te va a cambiar lo que se llama la curva de disociación de la hemoglobina. Y se acordarán esa curva de disociación donde está la P50, que la saturación de la hemoglobina es 50%, es con 27 milímetros de mercurio, y tiene un desvío derecho y un desvío izquierdo, efecto Bode y efecto Alderane. Y ahora preguntarán por qué nos molestaban tanto con eso en bioquímica o en fisiología. Como el paciente está en acidosis, esa curva se desvía hacia la derecha. ¿Qué hace la acidosis? La acidosis causa que la hemoglobina agarre el oxígeno, porque esa es su función, transportar oxígeno, y antes de entregarle a la célula, la suelta. Es decir, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, si esa hemoglobina transporta oxígeno de forma eficiente, ¿creen que las células del riñón estén recibiendo oxígeno? No. O al revés. Si la curva se desplaza hacia la izquierda, la hemoglobina, ¿qué hace? Agarra tan fuerte la hemoglobina que va donde la célula y no la trae, igual que se pasa de lado. Entonces, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En ambos casos, la célula no recibe la entrega de oxígeno, por lo tanto, esas células empiezan a sufrir hipoxia, aparte tienen hipoperfusión, no nos olvidemos. ¿Qué más? La acidosis a nivel de todo el endotelio vascular, ¿qué va a causar? Vasoconstricción. Imagínense, ese riñón no recibe sangre, no recibe oxígeno, y las arterias y los vasos renales van a hacer vasoconstricción, es decir, se van a cerrar más, y esa vasoconstricción, ¿qué me va a generar? Más isquemia, más disminución del flujo sanguíneo, más disminución del oxígeno. ¿Qué más creen que causa la acidosis? La acidosis te incrementa la poscarga del ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho no maneja bien volumen, causa hipertensión pulmonar, mayor hipoxia, etc. Entonces la acidosis repercute en todo. Si ustedes no corrigen esa acidosis, el paciente se va a morir. No olviden que dentro de una de sus tareas tenían que buscar cuáles son las 5 H's y las 5 T's de paro cardíaco súbito, ¿no? ¿Han hecho en el anterior creo? ¿O no han hecho? Bueno, entonces debo hacer su tarea. ¿Cuáles son las 5 H's y cuáles son las 5 T's del paro cardíaco súbito? El paciente hace paro y tú no tienes ni idea por qué es. Y ahí entran las 5 H's, por ejemplo. Si tu paciente te ha hecho hipoglucemia, te hace paro. Te ha hecho acidosis por hidrogenadas, te hace paro. Te ha hecho hipocalemia, te hace paro. Hipercalemia, te ha hecho paro. Hipoxia, te ha hecho paro. Hipolemia, te ha hecho paro. Esas son las 5 H's que te causan paro así de la nada. Tú no sabes qué ha pasado y se te ha escapado. Por ejemplo, una acidosis, que está aumento de hidrogenada, es un H que te ha causado paro. O ha tenido tromboembolismo pulmonar, un TEP, o ha hecho una neumotórax secreción, o ha hecho una trombosis coronaria, etc., o taponamiento cardíaco.
Por eso es importante que nunca dejen que las acidosis pasen a esa edad. No olviden que ese riñón ya está dañado y ese riñón no va a producir, ni va a sintetizar, ni va a reabsorber bicarbonato. ¿Qué hay que darle? Si no produce bicarbonato, ¿qué le vamos a dar? Hay que darle pues bicarbonato, doctores. Hay que darle bicarbonato, porque ese pH nunca se va a corregir, a no ser que tú le des bicarbonato. Electrolitos, ya hemos indicado, la hipercalemia por sí solita ya es un criterio, de hecho cada uno de esos es un criterio para que vaya a hemodiálisis siempre y cuando haya sido refractario al tratamiento, es decir, a la acidosis le he metido, no sé, 100 ampolas de bicarbonato y su pH sigue por los suelos, a diálisis. El potasio, de hecho, todas las medidas hipokalemiantes, le da beta-adrenérgico, le da diurético, le da solución polarizante, le da, no sé, osmóticos para generar diarreas, como el calicrolate. No ha habido respuesta, diálisis. Estaba en Anasarca, le he metido bombas de diuréticos, he hecho doble bloqueo, he hecho triple bloqueo tubular, no ha orinado, sigue chacado, diálisis. Y la urea, porque si la urea se sigue acumulando, mayor deterioro neurológico, te disminuye más la actividad de coagulación, mayor riesgo de que tenga pericarditis, derrame, etc. Y al final este paciente va a tener diferentes repercusiones sistémicas si ustedes no lo mandan a diálisis. Entonces el A, E, I o U son criterios de urgencia dialítica, ya sea para un paciente que tiene lesión renal aguda o tenga enfermedad renal crónica. Para los dos, el tratamiento siempre y cuando sea refractario es la hemodiálisis. ¿Listo? ¿Qué más? Ahí, adelante. En los principios biofísicos de la hemodiálisis va a ser que el flujo sanguíneo va a tener una presión positiva y la membrana va a tener una presión negativa. Y esta tiene los poros por lo cual va a salir lo que son las sustancias tóxicas como la urea. Ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la hemodiálisis. Como vamos a ver, la hemodiálisis es un proceso en donde la sangre es bombeada a través de tubos blandos hacia un equipo de diálisis para filtrar las toxinas y el agua de la sangre. Dentro de lo que es la máquina de diálisis vamos a tener un filtro que también es conocido como el dializador, que lo que va a hacer es retener lo importante para el cuerpo, es decir, todo lo importante de la sangre, mientras que por el otro lado va a dejar pasar los desechos y el líquido adicional. Esto nos va a dirigir hacia un líquido de limpieza dentro del equipo de diálisis que se va a llamar dializato, por donde se va a eliminar todos estos desechos. Entonces la sangre va a quedar limpia y vuelve a fluir hacia el paciente. Generalmente este proceso dura entre 4 horas y la mayoría de los pacientes se lo realiza 3 veces por semana. También es importante saber que para realizar la hemodiálisis el paciente necesita tener accesos. En este caso vamos a ver que se tienen 3 tipos de accesos. La que más se usa es la fístula arteriovenosa, la que se realiza uniendo una arteria a una vena debajo de la piel para formar un vaso sanguíneo más grande, es decir, porque para iniciar la hemodiálisis se necesita un vaso de gran calibre por la gran cantidad de flujo que va a pasar. Esta debe colocarse en forma temprana, de modo que tenga mucho tiempo para cicatrizar, es decir, que se la debe colocar por lo menos con unos 3 meses de anticipación previo al inicio de la hemodiálisis. Luego tenemos al injerto arteriovenoso. Esto se realiza cuando los vasos sanguíneos no son aptos para una fístula y se puede utilizar un injerto sintético. Esto implica unir una arteria y una vena cercanas con un tubo blando que, como dice el nombre, es de material sintético. Y finalmente tenemos el catéter, que se coloca en una vena grande del cuello o de la ingle. Este acceso suele utilizarse temporalmente si es que la fístula o el injerto no están listos todavía para utilizarse. Antes de que continúes, anteriormente, dentro de la instalación de los accesos, adelante ahí. Dentro de los accesos del catéter de hemodiálisis, ¿cuál es el más recomendado? Ustedes han visto vías centrales, ¿no? Se pone vías centrales en cirugía, en quirófano, en ambulancia, y las vías centrales tienen diferentes indicaciones para iniciar tratamientos antibióticos, para iniciar bombas de furosemida, para iniciar vasopresores, para hacer nutrición parenteral, etcétera, hipnotrópicos. Hay muchas indicaciones. El catéter de hemodiálisis no es como el catéter venoso central, ¿ya? El catéter de hemodiálisis tiene un mayor volumen, es bien grueso, ¿listo? Le puedes causar sangrado y si te desgarras algún vaso, pues mala suerte.
De hecho, una de las complicaciones que generalmente les pasa a los residentes de nefrología en sus primeros años es que ya van a ponerle el catéter de hemodiálisis. Van, le pinchan y le causan hematomas cervicales. ¿Por qué? Porque la aguja, el catéter son gruesotes, es enorme. Y cuando tú pinchas y pinchas mal, empiezas a causar sangrados, es un hematoma cervical. Y como hay un hematoma aquí en el cuello, empieza a comprimir vía aérea y el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. Y hasta que le operen ese hematoma, etcétera, va a necesitar intubación y soporte respiratorio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, van a haber ese tipo de complicaciones. Pero ustedes saben que para el acceso de las vías hay diferentes. Puede ser yugular interna, puede ser por abordaje anterior, posterior, puede ser también subclavia, puede ser inguinal. Y ustedes que han leído, ¿qué vía es la más recomendada? ¿Y cuál es la menos recomendada? La más recomendada es la arteriovenosa y la menos recomendada es la de... El catéter. Fuera de la fístula y del yugular interna. ¿Por qué? ¿Por qué no la subclavia? Mientras ese grupo piensa, ustedes que ya han visto pacientes en hemodiálisis, de todos los pacientes que han visto, ¿cuántos tenían fístula? ¿Tenían fístulas o todos eran por catéter? ¿Todos tenían fístulas? Sí. Bueno, entre fístulas y catéter, ¿cuál tenían más? Fístulas. ¿Cuál? Fístulas. ¿Fístulas? ¿En serio? Sí, porque creo que era un buen lugar privado. Algunos pacientes o algunas pacientes tenían su fístula pero que todavía no estaba preparada. ¿Ya? Entonces, hasta mientras estaban con la vía central para la diálisis. ¿Ya? Pero el problema, y lo que tengo entendido es que el problema con las vías centrales es que, como es un acceso tan directo, el riesgo de una infección a través de una vía central es mucho mayor que a través de una fístula arteriovenosa, pero no se puede utilizar la fístula arteriovenosa ni bien se la hace, porque tiene que tener un periodo donde Necesita un periodo de maduración. sí, ¿Ya? hay que Tiene que ser madurar. una fístula grandota, así para que tú le conectes. ¿Sí? De hecho, cuando tengan ahí fístulas, nunca pueden tocar ni por si acaso, ni de acaricia se van a hacer reunir. No tienen que tomar presión de este lado, no tienen que tomar muestras de este lado, es criminal. Ya, entonces no lo hagan, utilicen el otro bracito, utilicen la pierna. Pueden arruinar la fístula por meterle ahí el manguito. Imagínense, los pacientes pagan para que se le hagan la instalación de fístulas y esperan mucho tiempo para que les puedan programar. ¿Ya? Al menos en mi hospital y en los otros hospitales, creo que como somos hospitales más pobres, todos dializan por la mayoría. El COSMIL es privado, es seguro, deben tener más recursos para poder instalar esos dispositivos. Lo que el compañero ha dicho es cierto, los catéteres de hemodiálisis, lastimosamente, ¿sabe cuánto tiempo les dejan? Porque recambiar y ponerles otro también es un gasto económico. Los catéteres no son baratos. Entonces les dejan por lo menos 3 meses, 90 días, siempre y cuando estén bien cuidados. En algunos casos se encuentran, si tú vas y miras esta con pústula y nadie se preocupa, nadie me cambia. Y justo estos catéteres hacen infecciones porque es bien resistente por estafilococo auris, por enterococos, imagínense, enterococos que es parte de la flora gastrointestinal, ¿qué hace ahí arriba? ¿Qué creen que hace ahí enterococo en el catéter? ¿Por qué no se lavan las manos? Pues para tocar, para curar, para conectar, etc. No se lavan las manos. En sus manos hay todo, en nuestras manos hay estafilococo auris, Acinetobacter, Pneumococcal y todo. Y para tocar al paciente tienen que lavarse, porque si no ustedes lo colonizan. Y si ese paciente tiene mala suerte, se va a infectar. A ver, grupo, ¿cómo es? ¿Qué abordaje se utiliza más? Yugular interna. No se puede poner subclavia, porque si le ponen subclavia, esta vena se estenosa y hace trombosis. Y el catéter se vuelve disfuncional. Imagínense, han visto todos en anato cada vez, ¿no? Imagínense la vena subclavia que se tape por coágulos, o se estenose por ponerle un catéter. Mal, ¿no? Entonces, vena yugular interna. ¿Listo? Alguna vez a mí me han llamado, a una vez sí me ha tocado, pero me llamaron en cardio para una paciente y me decían, esta paciente necesita 3 cosas. Ya, ¿qué necesita? Necesita vía central, ya, está bien, nada complicado. Necesita marcapasos, ya, y necesita catéter de hemodiálisis. Ahora, por su cuello no van a entrar los 3.
El marcapasos siempre se pone del lado derecho porque justo llega directo al cérvix ventricular. Entonces el marcapaso, yugular interno al lado derecho. Listo. Vamos a ponerle su vía central, ya, ni modo, hay que estar la vena yugular de este lado. Vamos a poner subclavia. Ahora, ¿dónde le ponemos el hemodiálisis? No había más, le hemos tenido que poner femoral. Entonces, así, 2, 3. Y lo malo de estos pacientes, como les he dicho, la URI afecta tanto el sistema de coagulación que estos pacientes tienen con plaquetas bajas, con actividad baja, con tiempos de coagulación bajo, y nadie le quiere instalar catéter, porque ni bien le pinchas, ya empieza a sangrar, así como desgraciado. Entonces los nefros dicen, aquí está el catéter, que le pongan el catéter. Y si le ponen, le dializamos, si no. Entonces tú tienes que estar así antes de ponerle. Y con mucho cuidado le pones y recién le llega. Nadie se va a arriesgar. Pero le transfundiremos. ¿Por dónde le van a transfundir? Está todo el chacao, necesitaría una guía periférica. Entonces es bien complejo. Y a ustedes les va a tocar si es que eligen nuestra rama. Siguen. También es importante mencionar que tenemos modalidades de la hemodiálisis. En este tenemos 4. Tenemos la institucional intermitente, que es la más frecuente, donde los pacientes acuden al centro, ¿no? Donde van a estar supervisados por el personal de salud. Esta generalmente se realiza 3 veces a la semana y cada sesión dura entre 3 a 4 horas. Luego tenemos la hemodiálisis domiciliaria intermitente, que prácticamente se realiza en el mismo intervalo y dura lo mismo que la institucional. La gran diferencia es que obviamente este se realiza en su domicilio. Tenemos la diaria breve, esta es más frecuente, por lo general se realiza 6 veces a la semana, pero sin embargo tiene obviamente una duración menor. Esta tiene entre sus características que puede prevenir las complicaciones intradialíticas como la hipotensión y los calambres. Y luego tenemos la hemodiálisis nocturna, que esta ofrece una mayor dosis acumulada de diálisis cada semana, porque los periodos son más largos, es decir, que van aproximadamente entre las 6 y 8 horas. Y esta pues tiene como ventaja que ofrece mayor libertad al paciente porque tiene todo el día libre, la parte del día libre. Ya me siguiente yo pongo esa clasificación un poco extensa. Ya está bien, esos son los mecanismos atrás. A ver, dentro de las modalidades, para que ustedes aprendan, son 2: la hemodiálisis intermitente y la hemodiálisis continua. ¿Ya? La intermitente es la que ustedes ven en sus prácticas. El paciente dializa lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado. Dializan un día descansan y vuelven a dializar. Y si los han visto, entran y salen bien descompensados, salen somnolientos, se complican durante las hemodiálisis con hipotensión, con hipertensión, etc. Y de las más temidas, el síndrome postdialítico con edema cerebral. ¿Ya? Entonces ahí viene la importancia de la hemodiálisis intermitente o la hemodiálisis continua. La intermitente es esa, las que hacen por días y solo les dializan 3 a 4 horas, dependiendo de cómo está el paciente. Si toleran más, les dializan más tiempo, y si no, pues 2 horas, 1 hora, etcétera, lo que pueda tolerar. ¿Ya? En cambio, la hemodiálisis continua es continua en 24 horas. Imagínense, en 24 horas el flujo es mucho más lento, etcétera, es muy continuo. ¿Y cuál creen que sea más ventajoso, la intermitente o la continua? La intermitente. Pero sí hemos dicho que la intermitente se complica con hipotensión, hipertensión, síndrome postdialítico. ¿Por qué? Porque como es intermitente y solo le puedes dializar 2, 3, 4 horas, más riesgo que se complique con síndrome postdialítico, le hagas cambios de osmolaridad, le quites mucho, etcétera, y se complica un paciente que hace hipotensión, hipertensión, es un montón de cosas. En cambio, la continua lo vas a hacer en 24 horas. Difícilmente que se complique con algo porque lo estás haciendo lento y lo vas a hacer todo el día. Entonces, ¿cuál sería más ventajoso? El continuo. Ahora, imagínense, si hemos dicho que la hemodiálisis intermitente te causa hipotensión e hipertensión, a ver, imagínense meter a un paciente que esté con lesión prerenal. Hemos dicho que las prerenales es por volumen, ¿no ven? Las prerenales pueden progresar a las renales porque hay hipoperfusión y la isquemia sostenida, listo, la renal ya está ahí, necesita hemodiálisis. Entonces, este paciente ya está hipotensando, lo metes a la hemodiálisis intermitente y lo hipotensa más. Listo, el paciente se muere de la hemodiálisis. Entonces, en ese paciente, ¿cuál sería mejor? ¿La intermitente o la continua? Continua, perfecto. Viene otro paciente, digamos que es un paciente que se ha tequeado
ha hecho rabdomiólisis, pues, digamos que se ha caído de una construcción de 5 pisos, ha hecho rabdomiólisis, la rabdomiólisis ha hecho una lesión renal y necesita diálisis, pero como está tequeado tiene edema cerebral. No olvidemos que la hemodiálisis cambia la osmolaridad a nivel del cerebro y a veces ese cambio es tan brusco que le causa más edema cerebral y esto se llama síndrome postdialítico, ¿no? Ese paciente, para evitar que haya ese cambio brusco de osmolaridad, ¿cuál sería mejor, la hemodiálisis intermitente o continua? Continua. Entonces ahí nos damos cuenta. La hemodiálisis continua es mucho más útil para los pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables y para pacientes neurológicos o neurocríticos. ¿Se entiende? Porque disminuyes el riesgo de que ocurran esos eventos adversos de hipotensión, hipertensión, cambios de la osmolaridad cerebral. La pregunta es ahora, ¿en nuestro país hay continuo? No hay. No hay. No sé si Santa Cruz tiene, pero aquí en La Paz no hay. Entonces solo le puedes hacer intermitente, y como es intermitente, es muy brusco, etcétera, el paciente se muere en la mayor parte de los casos, al menos en terapia, ¿ya? No debería pasar. Como un paciente que está en terapia, que está con máquina, que respira con medicamentos que le mantienen su presión, pues es posible que se muera por la hemodiálisis. Y por eso pasa, pues yo cuando estoy con los nefrólogos, como en Spider, ¿no? Apágalo, tú apágalo, y le apagan la máquina, todo, devolverle lo que le ha sacado y lo empiezan a devolver la sangre, pasarle el paquete de unidades y con la misma máquina le empiezan a transfundir para poder reanimar, ¿ya? Es bien complejo manejar cuando se complican intradiálisis los pacientes. Continúen. Esa es una clasificación ya más, si se dan cuenta, de acuerdo dónde hacen sus sesiones, ¿ya? Pero estamos hablando de intermitentes, continuos. Y las continuas ya saben para qué casos son. Hemodinamia inestable y pacientes neurológicos. Adelante, a ver si vamos con los mecanismos. Ya dentro del mecanismo básico de la hemodiálisis, primero tenemos que entender que el objetivo de la hemodiálisis obviamente va a ser reemplazar las funciones básicas del riñón que se está haciendo insuficiente para acercarse al funcionamiento normal. Debe eliminar los solutos urémicos, ajustar los electrolitos séricos y eliminar el líquido acumulado. La difusión y la convección van a ser los encargados de eliminar los solutos urémicos y de ajustar los electrolitos séricos, mientras que la ultrafiltración se va a encargar de eliminar el líquido acumulado. La difusión utiliza la diferencia de concentración de solutos entre la sangre y el dializado para impulsar el movimiento de partículas pequeñas. En eso existe una diferencia de presiones en la que la del dializador va hacia un lado y la de la sangre va hacia el otro. De esta manera existe la difusión. Luego la ultrafiltración utiliza un gradiente de presión hidrostático para mover líquido desde la sangre hasta el dializado que se va a desechar. Y la convección se basa en el principio de arrastre de solutos. Es decir, que cuando el líquido se mueve desde la sangre hasta el dializado, el flujo de líquido arrastra las partículas a través de la membrana de diálisis. Ya, hay un ratito, espera. Y la compañera ya ha mencionado estos tres mecanismos. ¿Cuál mecanismo creen que usa la hemodiálisis que hacen los pacientes que ustedes ven en sus prácticas? Difusión. ¿Cuál creen que usa? ¿Cuál? Y la amiga dice ultrafiltrado. ¿Han visto alguna vez en las indicaciones hemodiálisis más ultrafiltrado? ¿O no han visto? Estos pacientes utilizan el mecanismo de difusión porque quieren intercambiar partículas. ¿Qué partícula me interesa sacarle a ese paciente? La urea, para evitar todas las repercusiones sistémicas que tiene. Yo le voy a sacar la urea, perfecto. Pero sacarle la urea en algunos casos no es suficiente. Peor si el paciente está en anasarca. Si está en anasarca, todo edematizado, ¿qué será necesario que le saque? Agua. Yo saco el agua con ultrafiltrado. Entonces hay pacientes que van a entrar a hemodiálisis y solo se va a hacer difusión para sacarle partículas y hay otros a quienes van a ingresar solamente a ultrafiltrado porque mi objetivo es sacarle líquido, no sacarle partículas. ¿Se entiende? Entonces los que más utilizan nuestro medio, difusión y ultrafiltrado. ¿Listo? Ahí falta más mecanismos. ¿Hay? El otro. Ahí no se acaba. Ahí está hemofiltración, hemodiafiltración y falta hemoperfusión, pero ya. Esa, ya. Las
modalidades de hemodiálisis, como ya mencioné, la hemodiálisis convencional es la que normalmente se usa, y aquí hay un compartimiento sanguíneo y el otro compartimiento que es el líquido de la diálisis, en la cual el de la sangre va a tener una presión positiva, como ya he dicho, y esto vamos a verlo acá. Y en el otro una presión negativa. La presión positiva en la sangre va a pasar la urea, creatininas, sodio, potasio, y todo eso es lo que va a pasar en la hemodiálisis convencional, que por medio de la membrana semipermeable va a pasar a lo que es el líquido dializable. Y en la hemofiltración va a haber otro mecanismo, ya no va a haber esa membrana semipermeable, sino se acaba a ver lo que es ya de frente, va a haber mayor volumen, y lo que va a haber es que va a haber un proceso de hemofiltración, como ya mencionó usted, pero como va a haber pérdida de lo que son electrolitos, vamos a tener que usar que hay un mecanismo aparte que es el líquido de reposición, que va a entrar ahí. Ahora hay otro que es la hemodiafiltración. La hemodiafiltración es la que más se usa porque es la unión de la hemodiálisis convencional más la hemofiltración, y va a haber la eliminación gracias a la ósmosis, que es el primer proceso que se pasa, y gracias a la presión hidrostática, o sea, la unión de ambos. Ya me espera ahí. En la anterior diapositiva atrás, ¿no? Ahí cuando dices difusión no estás especificando qué tipo de partículas, porque las partículas, acuérdense que tienen pesos moleculares. Hay partículas grandes y hay otras pequeñas. No todas se van a poder filtrar por este mecanismo de difusión, ya por la membrana. Entonces ustedes van a buscar qué tamaño de partículas utiliza la difusión. ¿Ya? Porque dentro de la A, E, I, O, U hay uno que es la I de intoxicación, ¿verdad? Hay desintoxicación por salicilatos, etc. Ahora la pregunta es, ¿esa intoxicación puede ir a hemodiálisis? ¿Qué tal si el producto que está causando la intoxicación es una partícula de gran tamaño y no va a poderse difundir por el mecanismo de difusión? ¿La hemodiálisis servirá de algo entonces? Si es una partícula grande y no va a salir. No. ¿Va a servir o no va a servir? No va a servir. Entonces van a buscar en cada uno de esos mecanismos que han mencionado: difusión, ultrafiltración, convección, el otro es hemodiafiltración y el último hemoperfusión. Van a buscar para qué partículas o para qué patologías en específico está indicado. ¿La rhabdomiólisis qué es? Destrucción del músculo liso. ¿Destrucción de qué? Del músculo. Rhabdomiólisis. Lisis debe ser destrucción y miomúsculo. Está bien, hay destrucción muscular, se libera lo que va a ser la creatinasa y la hemoglobina, y eso va a llegar a nivel de flujo renal, y como no se puede filtrar, se depositan y causan presión renal. Eso es la rhabdomiólisis. Entonces, por ejemplo, ahí la de diuréticos no va a servir la mayor parte de los casos. La evidencia dice dar imanito, pero tampoco se limita mucho. Otros dicen no de diuréticos, simplemente causa mayor inhalación para que siga filtrando. Pero en algunos casos vas a necesitar diálisis. La pregunta es, ¿con qué mecanismo lo voy a realizar? En nuestro medio no hay todas las membranas, no tenemos todos los libros, y lo único que hacemos son hemodiálisis intermitentes mediante difusión para partículas pequeñas, es decir, creatinina y urea. Y solo nos interesa la urea en la hemodiálisis porque es la que va a tener mayor repercusión sistémica. Y si yo la elimino pues las probables complicaciones que tengan encéfalo, miocardio, coagulación y demás. ¿Listo? Ahí vamos a quedar. Van a completar ustedes ahí los tamaños de las partículas también. El siguiente miércoles, a primera hora, 7 en punto, su examen de 7 a 7 y media. Los que lleguen tarde, lo siento, todas sus televisiones estamos avisando. Esta semana, ¿sabe qué? A mis alumnos de Cusco les he dicho, ni se les ocurre hacer chanchulla ni nada, y es lo primero que hacen, y he tenido que arreglar varios. Son bien sinvergüenzas. Y la mayoría de las chicas, como si no la pudiera hacer así, con su chula aquí abajo. Y les estoy advirtiendo a ustedes igual.